Bien, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la lectura, ¿no?, del libro de Lucas. Y bueno, vamos a ir retomando donde dejó Dami el miércoles, terminó en el versículo 26. Así que hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 27 al 39. Lucas del 27 al 39. Bien, vamos a ir leyendo de a poquito, oramos y bueno, continuamos con lo que es la explicación de los versículos, ¿no? Bien, para poner un poquito en contexto, vemos en los versículos anteriores, ¿no?, de todos los milagros que iba haciendo Jesús. Mencionaba la pesca milagrosa, sacaba demonios y también curó a un paralítico y a un leproso. Bien, eh, versículo 27 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, oramos y bueno, vamos a ir explicando de poquito lo que Dios nos tiene preparado para hoy. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para poder lo que es aprender un poquito más de tu palabra, Dios. Padre Celestial, también te quiero pedir, Dios, que tú seas el que hable, Dios, y que tú seas, Dios, tú seas el que quiere transmitir, Padre, esto al que está oyendo, Dios. Que tú seas el que hable, Dios. Te damos gracias, Padre, por este hermoso momento y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, para poner un poquito de contexto, como decía, eh, vemos, ¿no?, todos los milagros que iba haciendo Jesús, lo que había hecho, ¿no? Que habíamos dicho de sacó demonios, curó un paralítico, a un leproso, ¿no? Bien, y Lucas dice en el 27, después de estas cosas, o sea, sabemos lo que había venido, dice, después de estas cosas, dice, salió y vio a un publicado llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Bien, tenemos varios detalles acá en este pedacito nada más, y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano. Dice, la pregunta es, ¿no?, ¿quién era un publicano? Y bueno, un publicano era una persona que trabajaba para los romanos y le cobraba el impuesto a su pueblo. Lo malo era que no era bien visto para el pueblo, ¿no? De que, o sea, era un cobrador. En ese tiempo los cobradores no eran, eh, decía que no eran justos. Ellos se peleaban por quién cobraba más y le daban, digamos, su parte al gobierno, ¿no? Y ellos se quedaban con una parte de ellos. Por eso no eran bien vistos en ese tiempo. Y bien, también eso se lo aplicaba a la familia, como que no era bien visto que de parte, ¿no?, de una familia haya un publicano, que era el cobrador. Un punto sencillo, no lo quería nadie. Dice, un publicano llamado Leví. Bien, en los otros evangelios, ¿no? Sabemos que es Mateo. Dice, sentado al banco de los tributos públicos. Estaba cumpliendo su labor, estaba trabajando, dice, y le dijo: Sígueme. Y, un detalle muy lindo también que podemos sacar de acá es que Jesús ya conocía quién era. Jesús conocía quién era Leví. En este caso no podemos decir Mateo también. Ella conocía, sabía su condición, o sea, el pueblo no lo quería. Eh, pero no era por él, sino que al publicano en sí, el pueblo ya de por sí no lo quería. Y
Y no le importó la condición de que haya tenido, ¿no? Le dice y le dijo, sígueme. Y ahí vemos una actitud que tuvo Leví, Mateo, una actitud, y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bien, acá podemos sacar eh, una cosa muy grande, una aplicación para nosotros, que en realidad en el día actual, eh, o sea, sigue siendo para nosotros este pedacito. Por ahí, si lo vemos muy por arriba, se nos pasa, pero tiene un detalle muy grande. Dice, vio a un publicano, dice, y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bien, nosotros estábamos en la misma condición, ¿no? que el publicano, podríamos decirlo así. A Jesús no le importó quién era, no le importó quién éramos nosotros. Y a pesar de ser esa persona, lo llamó. Dice, sígueme. Y una actitud que podemos tener nosotros es, la mejor decisión que podemos tomar es seguirlo. Y, y la mejor ofrenda que dice ahí, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dice, y con una decisión tan pequeña podemos ver las grandes cosas que hace Dios, porque sabemos quién es Mateo, sabemos que es el primer evangelio que escribió, y todo pasó por una pequeña decisión, ¿no? Dice, dejándolo todo. Y a lo que se puede aplicar en nosotros también es que a veces son pequeñas decisiones tan importantes y Dios utiliza eso para grandes cosas. De algo chiquito hace grandes cosas, porque lo único que hizo Él, a simple vista que podemos ver, dice, dejó todo. Y algo que se puede aplicar para nosotros es aprender a renunciar a eso y seguir verdaderamente a Jesús. Vemos el ejemplo de Mateo acá, que con una pequeña decisión chiquita, las grandes cosas que hizo Dios. Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y la verdad me gustó mucho este detalle también. Eh, no quería dejarlo pasar por alto porque es un muy lindo ejemplo. También nos sirve para ir aprendiendo. El versículo 29 nos dice, y le hizo gran banquete en su casa. En los versículos, en los otros evangelios, en Mateo 9:9 y en Marcos 2, no habla lo que habló, lo que hablaron en el trayecto ese de que le siguió, ¿no? Y hasta que se juntaron a comer. No dice qué es lo que le dijo Jesús, pero vemos una actitud muy grande de Leví, de Mateo, que dice, le hizo gran banquete en su casa. Conoció ¿no? a Jesús y no quiso desperdiciar la oportunidad, quiso compartir con él. Pero no solamente eso, aprovechó y miren, dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. No solamente quería compartir esa alegría, sino que invitó gente, quería hacerlo público también. Y bueno, un ejemplo chiquito también que me gusta de acá, también se aplica a nosotros, que a veces por ser cristianos, ¿no? Nos limitamos mucho por nosotros. Eh, como dice Mateo acá, hizo un gran banquete. Eso significa que él celebró eso, que él estaba celebrando. Y no solo eso, sino que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. No solamente lo quiso para él, sino que lo quiso compartir, quiso hacerlo público, dice. Y es un detalle muy grande también que a nosotros nos pasa, que incluso cuesta y me incluyo, eh, que a veces nos cuesta lo que es, digamos, hacerlo público, así como dice Mateo, ¿no? Nos cuesta mucho y no por lo que somos nosotros, sino por lo que sería la gente, ¿no? Por el qué dirá de nosotros.
Y, y una actitud que tuvo muy linda acá Mateo es que no le importó eso, sino que dice, al hacer el banquete, él quiso celebrar eso. Y no solamente eso, sino que lo quiso hacer público. Quiso presentarle a sus nuevos amigos, ¿no? A los viejos amigos que tenía él. Y, y bien, continuamos y dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Y acá vemos una actitud de los escribas y los fariseos bien indirecta. Dice, murmuraban contra los discípulos, pero en realidad murmuraban indirectamente contra Jesús. Dice, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La pregunta, ¿no? Que la famosa pregunta de ellos es, ¿qué hacen acá? Fue lo que les quisieron decir. ¿Qué hacen en medio de la gente? Y ellos, al decir publicanos y pecadores, se reconocían en su condición. O sea, ellos se reconocían quiénes eran. Y la pregunta de ellos era, ¿qué hacen ellos acá en medio de nosotros? Por eso le dice, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y acá vemos la actitud de Jesús, ¿no? Que él sale a hablar por sus discípulos y dice, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y bien, algo muy lindo que podemos sacar acá es, sabemos quién es el médico, sabemos quién es nuestro médico espiritual y sabemos que es Jesús. Y acá, con una simple palabrita chiquita, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay dos palabras muy lindas acá porque dice, compara a los justos con los sanos y los enfermos con los pecadores. Y lo que más me gustó era que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es lo que Jesús un día hizo con nosotros. Lo que más me gustaba es que no dice, vine a llamar a pecadores para condenarlos. Dice, vine a buscarlos para que se arrepientan. Y bien, un versículo que me gusta mucho, que lo vamos a leer más adelante seguro, que está en Lucas 19:10, y bueno, me lo busqué. Acá no hay. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice lo que se había perdido, no vino a condenarlo. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, y no vino con esa actitud, ¿no? De condenar. Vino con la actitud de buscar el arrepentimiento de la persona. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el versículo anterior dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y ahí hablaba del pecado. Bien, continuamos en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Dice, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Bien, acá un tema, el título dice la pregunta sobre el ayuno. Bien, es un tema que por ahí también me llamó la atención y estuve compartiendo con un hermano y no me quería meter muy, digamos, en el tema, ¿no? Del ayuno, pero hay muchos ejemplos muy lindos que está bueno también para aprenderlo. Dicen que el ayuno en ese tiempo, dicen que el ayuno era un tiempo de ofrenda que era exclusivo para, para ofrendarle a Dios. O sea, ayunaban y el ayuno era ese tiempo para dedicárselo a Dios. O sea, exclusivo, para dárselo a Él, ¿no? Bien. Y en otra
en otro diccionario que busqué, decía que era un tiempo como que de tristeza. Eh, pero lo que va, dice, en los dos, dice que es un tiempo dedicado a Dios. Bien, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Dice, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y la actitud de ellos no le recriminaban y le decían, por qué ellos hacen esto? Que para ellos era bueno, ¿no? Y dice, y los tuyos no. Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Por qué los tuyos no hacen eso? La pregunta que le hicieron a Jesús. Y dice, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Y un detalle grande, sabemos quién es el esposo, ¿no? El esposo de la iglesia, sabemos que es Jesús. Y una aplicación sencilla del versículo dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto el esposo está con ellos? Y bien, una aplicación también que me gustaba es que era una ofrenda de ese tiempo en el ayuno para dedicársela a Dios. Y, y acá Jesús muestra también que incluso los discípulos estaban con el Dios mismo, con el Dios vivo. Dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Dice, entre tanto que el esposo está con ellos, dice. Y bien, dice, bueno, las bodas, tomó el ejemplo porque en ese tiempo no era una de las fiestas que, o sea, que traía más, que era más alegre, de las que más se celebraba. Por eso tomó el ejemplo. Y dice, entre tanto que el esposo está con ellos. Y ahí se refería a Jesús, ¿no? Ellos estaban con el mismo Dios y estaban en, o sea, en el tiempo, ya se lo dedicaban a Él, ya estando con Él. Bien, dice, versículo 35 dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y eso tomaba el ejemplo, ¿no? De, de Jesús, no que lo mataron, sino que fue sacrificado, se lo quitaron. Dice, para entender un poquito, dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Bien, ahí algo que me gustaba era que el sacrificio, ¿no? Lo había hecho Jesús. Y bueno, me había notado algo que tengo acá, a ver, lo busco, porque si no lo notaba me lo olvido también. Dice, Dios aceptaba que sus siervos ayunaran, siempre y cuando el motivo sea el correcto y de corazón sincero. El versículo es Esdras 8, 21, 23. Y dice, otro versículo me noté, Dios mandó a los israelitas a que ayunaran, pero le eliminó después de que Jesús expiara de forma permanente los pecados de quienes se arrepienten. En 1 Pedro 3:18. No estábamos bajo la ley de los romanos. Bien, y ahora voy a leer después el versículo. Termino de leer esto y bueno, les comparto el versículo, ¿no? Para que más o menos entremos un poquito en contexto. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en los odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bien, para ir explicando un cachito, acá hablaba de las costumbres, para que se entienda un poquito. Jesús hablaba de las costumbres, ¿no? Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que al remiendo sacado
de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Y leo el último versículo que dice, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Acá hablando de las costumbres dice, no podemos ser personas nuevas con las costumbres viejas, dice. Eso es prácticamente lo que quise decir acá. ¿Y por qué pasaba esto? Porque vemos que le reclamaban, ¿no? Los fariseos le reclamaban, ¿por qué no ayunan? Y como decía acá, ¿no? Dice, eh, Dios mandó a los israelitas a que ayunaran, pero lo eliminó después de que Jesús expiara de forma permanente los pecados de quienes se arrepienten. Y el ejemplo que toma acá es el primero que leía, que dice, Dios aceptaba que su siervo ayunara siempre y cuando el motivo sea el correcto y de corazón sincero. Bien, la ofrenda que nosotros le podemos ofrecer a Jesús es esa, acercarnos con un corazón sincero, porque el sacrificio ya lo hizo Él. El sacrificio no de ese ayuno, de dedicarle ese tiempo a Dios, ya lo hizo Él. Cuando nos dice acá, dice, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y ese es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que acercarnos a modo de ofrenda de esa forma, ¿no? Como decía, con un corazón sincero eh, y dedicándole ese tiempo a Dios, pero siempre con humildad y dice, con sinceridad. Esa es la forma en la que tenemos que acercarnos. Y bien, para tomar un ejemplo, les quería leer el versículo de Romanos. Lo tengo acá porque lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Bien, el Romanos 14, 1 al 4. Dicen, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Él es el dueño del esclavo, quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Bien, leía esto porque como decía, ¿no?, en el último versículo, en el 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y acá habla, ¿no?, del vino, tomaba el ejemplo muy sencillo de acá, para explicarlo, es que si guardaban el vino nuevo en un recipiente viejo, se fermentaba y eso rompía la bolsa, sería, y se desperdiciaba los dos. Y el ejemplo que nos da Jesús acá es, no podemos tener la vida, la vida vieja o sea, no podemos renovarnos y tener las costumbres viejas, esa sería la palabra. Y tomaban ellos el ayuno, el ejemplo del ayuno, y vemos, ¿no?, que el sacrificio ese lo hizo Jesús. Y como decía al principio, remarco lo que dice al principio, Dios aceptaba que sus siervos ayunaran, siempre y cuando el motivo sea el correcto y de corazón sincero. Bueno, Esdras 8, 21, 23 y Hechos 14, 23. Eso es lo que hablaba, ¿no?, del tema del ayuno. No quiero, no quería tampoco profundizarme en el fondo, pero quería más o menos recalcarlo un cachito. Eh, y esa es la verdadera ofrenda que podemos tener nosotros. Vamos a escuchar que sí, que hay gente que ayuna y no, pero acá el ejemplo que nos da es
Eh, la verdadera ofrenda que tenemos que darle es acercarnos con humildad y con un corazón sincero. También leía en un, había leído y charlado con un hermano de que a veces ese ayuno se transforma como en un negocio con Dios. ¿Por qué? Porque digo, yo voy a ayunar por tal motivo, y, pero en realidad tiene que ser siempre igual en la oración, en el acercarnos a Dios. Eh, no, no siempre solamente por algún motivo, por algo que yo busco. Si se hace de esa manera, podemos decir, y sería así, que es como estar negociando solamente por algo. Y por eso tomaba Jesús el ejemplo de acercarse con un corazón sincero y con humildad. Esa es la verdadera ofrenda que nosotros tendríamos que darle. Y bueno, quería compartirles eso. Bueno, espero que se haya entendido. Eh, y bueno, vamos a continuar el lunes. Continúa Juana, así que bueno, voy a estar orando y vamos a ir finalizando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para poder compartir y leer, Dios, lo que es de tu palabra, Padre. Dios, te quiero pedir también que estés ayudando, Padre, al hermano que está del otro lado, Padre, a lo que es comprender un poquito, Dios, de lo que estuvimos compartiendo hoy, Padre. Te quiero pedir, Dios, que tú nos ayudes, Padre, con el entendimiento, y te dejo todo en tus manos, Dios, para que tú sigas obrando, Dios, a través de tu palabra, Dios. Te doy gracias, Padre, también por los ejemplos que nos dejas, Padre. Dejo todo en tus manos y también te pido, Dios, por el cuidado de los hermanos que están aquí escuchando, Dios. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, bueno, muchas gracias y bueno, si Dios quiere estaremos continuando el viernes. Bendiciones.